Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y todas. Saludamos a la audiencia que se conecta a esta hora a la transmisión de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad Caquetá. Les recordamos que este programa se emite todos los miércoles a las 7:30 p.m. con repetición los domingos a las 7:15 p.m. Hoy vamos a conversar sobre el paro nacional. Como ustedes saben, desde el pasado 28 de abril, miles de colombianas y colombianos de diferentes regiones del país han salido a protestar a las calles por diferentes razones. Una de esas razones fue el rechazo a la reforma tributaria que ante la gran presión popular de la protesta fue retirada del Congreso por Iván Duque. Pero lo cierto es que, aparte de la reforma tributaria, hay muchos otros motivos que han despertado la indignación de la ciudadanía. Una indignación que se da, entre otras cosas, por la inequidad social que se profundiza, por la brecha cada vez más grande que existe entre ricos y pobres, por la persistencia del conflicto armado, por el incumplimiento de la implementación del acuerdo de paz, entre otras cosas. La mayoría de colombianos y colombianas están hoy asediados por el hambre, por el desempleo, por la imposibilidad de acceder a la educación, situaciones que se han agudizado por la pandemia del COVID-19. El DANE anunció recientemente que hoy en día 21 millones de personas en Colombia viven en situación de pobreza monetaria y que más de 7 millones de personas viven en pobreza extrema. Por todas estas razones, la gente ha salido masivamente a protestar, a manifestar su indignación y a exigir la garantía de sus derechos. No obstante, la respuesta del gobierno ha sido fundamentalmente la de la represión, estigmatización y la criminalización de la protesta ciudadana. La dureza policial y los abusos de la fuerza por parte de agentes de Estado son alarmantes. Hoy justamente queremos conversar sobre la represión, la estigmatización y la criminalización de la protesta ciudadana, y para esto tenemos dos personas invitadas. Santiago Garcés, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, investigador de la línea de movimientos sociales del CINET, coordinador editorial de la revista Controversia. Y por otra parte, Karina Valderrama Gutiérrez. Ella es contadora pública de la Universidad de la Amazonía, lideresa social, defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de género Aquelarre, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía a la orilla del río. Pues bien, nosotros en este diálogo, en esta conversación, queremos iniciar invitando a Santiago para que nos ayude a reflexionar y a responder sobre la siguiente interrogante. Santiago, ¿qué lectura haces, por un lado, de la masiva movilización de colombianos y colombianas durante la última semana, y qué lectura haces del tratamiento que el gobierno nacional le está dando a estas movilizaciones? Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a Karina, a vos, Fernando, y a toda la audiencia. Creo que la movilización que vemos desde el 28 de abril en contra de la reforma tributaria no se puede entender sin el estallido social del 2019. Aunque la oposición a la tributaria fue como el florero de Llorente, lo cierto es que aquí se está expresando una conflictividad social que ya se había expresado en 2019. En ese entonces, el paro cívico nacional puede ser explicado al menos por dos factores. En primera medida, un agotamiento del modelo económico imperante en términos de su capacidad para generar bienestar económico, estabilidad y expectativas de futuro para inmensos sectores de la población colombiana, sobre todo para la juventud. En un segundo factor que se articuló a eso, que no era nuevo, ¿cierto? Porque lo que acabo de describir no era nuevo, el modelo económico lleva agotado mucho tiempo, pero algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una frustración de las expectativas políticas de amplios sectores de la ciudadanía, producto del regreso del uribismo. Resulta que la coyuntura de negociación e implementación del acuerdo de paz, más allá de los bemoles en la implementación, significó una nueva oportunidad política que transformó las expectativas de los actores, en este caso de los actores sociales que se movilizan, ¿cierto?
con el regreso del uribismo, esas expectativas de democratización, ese clima de apertura democrática se ve frustrada. Entonces, tienen un primer factor, el agotamiento del modelo económico. Un segundo factor, una frustración de amplios sectores de la población debido a la involución democrática. Y a eso sumémosle ahora un año de pandemia. Es claro, esos tres factores se articulan, podría haber más, y ayudan a explicar el estallido social. Frente a la respuesta gubernamental, hay que decir de manera clara y categórica que la concepción teórica y política que tiene el gobierno nacional y la Policía Nacional de la protesta social es ajena a la democracia. Es ajena a la democracia porque es una visión paranoide. Siempre es producto de la infiltración de algún agente externo. En el pasado fue la conspiración judeo-masónica comunista y ahora es la revolución molecular disipada de la que habla Álvaro Uribe. El problema con esto es que no es solamente un chiste o solamente un delirio antidemocrático, sino que actúan en consecuencia de manera coherente. ¿Cómo? Reprimiendo, y en este caso con una represión homicida que es, sin lugar a dudas, gravísima. Gracias, Santiago. Karina, por favor. Bueno, hola a todos y todas, a los compañeros que hoy estamos en este espacio y bueno, a las personas que nos sintonizan. Pues, profe, yo creo que a partir de la pandemia y digamos las pocas garantías que tenemos en este país de sobrevivir, la pandemia dejó y golpeó a muchos colombianos en términos laborales, económicos, y bueno, creo que eso es la muestra de que hoy el país está cansado de las faltas de garantías, del incremento del desempleo, de la pobreza extrema, además de la falta de cumplimiento de los acuerdos con los sectores sociales. Entonces creo que esta movilización es la muestra de ese inconformismo. Ha sido una movilización masiva, artística, pacífica, que ha generado la respuesta positiva de la ciudadanía en general. Hablo en general porque la gente a pie que no respondía a estas dinámicas, a estas convocatorias de protesta, hoy sí lo están haciendo. Caso la gente que votó por Duque, que lo defendía y que hoy está respondiendo con nosotros en las calles. Esta es una muestra de que la movilización ha respondido a esas dinámicas y además porque ha logrado sumar esfuerzos a las exigencias claras de los sectores sociales y estudiantiles. Y por parte del gobierno hay que reconocer que a Duque no le interesa y no reconoce la protesta social. Lo ha dejado claro en la intervención que ha hecho en las distintas ciudades con respecto a la fuerza pública, además que las pocas garantías y la respuesta que da también al diálogo y al compromiso que en un momento pactó con la ciudadanía lo desconoce totalmente. Entonces creo que la arremetida que ha hecho el gobierno nacional con la protesta social, con los estudiantes, con la minga indígenas, con los campesinos, es la muestra y nos deja por sentado que no reconoce la protesta social como un mecanismo válido para que los colombianos y las colombianas protestemos. Gracias, Santiago. Gracias, Karina. Bueno, como un segundo punto que nos gustaría compartir aquí con todas las personas que nos siguen en el programa, te pido, Santiago, que reflexionemos sobre el carácter histórico de la criminalización de la protesta social en Colombia. ¿Cómo es esto se ha convertido en una constante en nuestra historia? Vale, sí, sin lugar a dudas, Fernando. La criminalización de la protesta social yo creo que debe entenderse como una pata más de al menos una tríada que sería la respuesta típica del establecimiento colombiano frente a la protesta. O más bien, la respuesta represiva del establecimiento colombiano frente a la protesta. Se trata de primero, la estigmatización de la protesta social, que tiene que ver con esta visión complotista de la que les hablaba, que está en el partido de gobierno, suele estar en los partidos del establecimiento y también en los medios de comunicación. En segunda medida está la represión, el abuso policial, en este caso de manera homicida. Y tercero está, como bien lo señalas, la criminalización de la protesta, que quiere decir aplicar delitos, tipificar conductas propias de la protesta como si fueran delitos. Eso implica el uso despótico del derecho, la judicialización de luchadores sociales como si fueran insurgentes, la
la caracterización de una zonada, por ejemplo, que implique una toma de identidad como un secuestro. Todos estos elementos de criminalización han estado presentes pues, en la historia de Colombia. Al menos desde la segunda mitad del siglo XX, como bien sabemos, Colombia estuvo en un estado de sitio, ¿cierto? Estuvo prácticamente en estado de sitio permanente y bajo la figura del estado de excepción, la protesta no era un derecho, sino que era prácticamente un delito. Y hubo diferentes legislaciones que así lo estipularon. Por ejemplo, la más célebre, tristemente célebre, es el Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay Ayala, que fue presidente del 78 al 82. Ahora bien, con la Constitución del 91, esta represión y esta criminalización en un primer momento mermó. Sin embargo, con la política de seguridad democrática y la entronización del valor de la seguridad como lo más importante, todo lo demás se subordinó a ella y eso implicó, sin duda, una criminalización muy dura de la protesta. Yo solo diría una cosa adicional en perspectiva histórica. Hay tres características que uno puede identificar con precisión que hacen parte de la cultura institucional de la Policía Nacional, que ayudan a explicar la represión homicida que hemos vivido hace más de 10 días. Ellos, al menos desde que se nacionaliza y se centraliza la policía en los años 50, tienen una concepción de la protesta urbana según la cual esta puede ser disuadida con grandes despliegues de fuerza. Y esto lo dicen en sus documentos internos, por ejemplo, en la revista de la Policía Nacional. O sea, interpretan que un despliegue de fuerza que puede ser homicida, ellos lo ven como disuasivo y como legítimo. En segunda medida, es esta visión complotista que hace que le resten legitimidad por principio a cualquier protesta. Siempre pensar que es producto de la infiltración. Y tercero, la policía tiende a excusarse y a anticiparse a las denuncias que le hagan por abuso policial, reivindicando sus prerrogativas constitucionales. O sea, siempre marginan los abusos y excesos que hayan podido cometer, lo mencionan como si fuera una cosa absolutamente banal, pero en últimas defienden su proceder. Y esto lo vimos en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, después de la masacre en Bogotá y en Soacha, y lo estamos viendo ahora, después de estos más de 10 días de dura represión. Entonces, este problema histórico solo se resuelve, al menos en parte, con una reforma de la policía, ¿cierto? Y bueno, por ahora dejémoslo ahí. O sea, una reforma de la policía es sin duda esencial y fundamental para nuestra democracia. Yo le sumaría también las apuestas que desde el movimiento estudiantil y social se han venido manifestando, y es el desmonte del ESMAD, y cómo también esas reformas permiten y ayudan a que estos sistema policial, digámoslo así, puedan realmente garantizar la vida del ciudadano colombiano y colombiana. Y también le sumaría lo que menciona Santiago, es que la criminalización de la protesta viene siendo una respuesta de los gobiernos de turno para estigmatizar la protesta social, para aprovecharse del ciudadano y ejercer abuso policial, y por supuesto para seguir mencionando que la protesta viene acompañada de entes o manos oscuras como el vandalismo, como otros sectores que de alguna manera u otra no permiten que se desarrolle una movilización pacífica. Creo que eso le sumaría también a la infiltración que ha sido la fuerza pública dentro de estos procesos, y bueno, yo creo que aportaría eso por el momento. Gracias. Yo creo que, bueno, pues todas estas reflexiones nos van ayudando a acercarnos a diferentes aspectos que son necesarios que reflexionemos, ¿no? Como sociedad frente a lo que nos está sucediendo, ¿no? Quisiera pues invitar nuevamente a Santiago y a Karina sobre una pregunta que nos lleva pues un poco, ¿qué consecuencias tiene la criminalización de la protesta social en la democracia y en la sociedad en general? Digamos que, para decirlo con toda claridad, si no hay garantías efectivas para el derecho a la protesta, la democracia es un cascarón vacío. Puede haber democracia formal, en términos de elecciones más o menos libres y competitivas, más o menos libertad de expresión, incluso separación formal de poderes, pero si el derecho a la protesta no se garantiza de manera efectiva,
se trata de una pseudodemocracia, de un remedio de democracia. ¿Por qué? Porque es mediante este derecho que sectores sociales subalternos pueden participar en el debate público. O sea, sin derecho a la protesta, muy probablemente sectores sociales que no pueden hacer oír su voz, que no son grandes gremios económicos que pueden presionar al gobierno porque ya tienen fortuna, sino que son simplemente ciudadanías víctimas de injusticias o de asimetrías de poder, sin la protesta no pueden expresar su opinión y entonces la democracia está al menos incompleta. Además de esto, hay que recordar que el derecho a la protesta también suele enfrentar la extralimitación de funciones y los abusos de poder. O sea que incluso en términos meramente formales o liberales, es decir, la democracia como un mero procedimiento, el derecho a la protesta es útil, porque sin duda que impide la extralimitación de funciones. Por tanto, es de vital importancia que como ciudadanía lo defendamos y hagamos lo posible para garantizarlo. Pero además de eso, pienso que el derecho a la protesta también permite que los ciudadanos podamos ejercer un control frente a lo que se ha venido haciendo en el país, además porque responde a una dinámica propia del ciudadano de a pie. Además que lo que mencionaba Santiago, yo creo que pierde la democracia total cuando no se respeta el derecho a protestar. Y eso ahí es claro y eso es lo que hemos venido también evidenciando durante este tiempo de movilización y la indignación además que genera este tipo de dinámicas en una población. Gracias. Bueno, mira, esto nos lleva a nosotros también a preguntarnos, ¿no? Santiago, ¿cómo crees que se relaciona la criminalización de la protesta social con la persistencia de la guerra en Colombia? Bueno, yo empezaría diciendo que si cumpliéramos el acuerdo de paz, estaríamos mejor frente a esta temática. Vale la pena recordar que el punto 2.2 del acuerdo de paz estipula que el gobierno promoverá un espacio de diálogo en función de la creación de un proyecto de ley que le dé garantías a la movilización social, a las organizaciones populares y a los movimientos sociales. Aquí empezó uno de los incumplimientos del acuerdo, y no es de este gobierno, sino es del gobierno anterior. Se discutió, tengo entendido que incluso hubo un proyecto, pero nunca se aprobó. Entonces valdría la pena empezar por implementar el acuerdo de paz. Esta represión sería inimaginable si el punto de participación política y si la apertura democrática consignada en el acuerdo se hubiera implementado de mejor manera y no se hubiera incumplido. Ahora bien, yo sí sería cauto a la hora de pensar que hay una relación directa o mecánica entre represión o criminalización de la protesta y alzamiento armado. Porque también hay muchos escenarios donde esto ocurre, se criminaliza y se estigmatiza y se protesta, y se reprime, pero igual no necesariamente hay un alzamiento armado. Ahora bien, en cualquier caso, sin duda que la represión y la criminalización sí mantiene un ambiente que coayuda al mantenimiento de la guerra. Y ya en términos históricos, pues para nadie es un secreto que el cierre del sistema político que implicó tanto la dictadura de Laureano Gómez, antes de la violencia de medio siglo, como el Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay Ayala en el 78, pues sin duda que eso tuvo un impacto subjetivo. Sobre todo el Estatuto de Seguridad es conocido que muchísimas personas tomaron la decisión de emprender la lucha armada ante esa represión tan desmedida. Ahora, pero insisto en que aunque esa relación existe, no es directa ni mecánica, ni se puede sostener que cuando hay represión y criminalización, ya entonces pervive la violencia política, pero sin duda que es un factor que juega un papel. Yo le sumaría que hay un factor importante, es el tema del discurso, cómo se maneja el discurso también dentro de la sociedad. Entonces, el discurso permite deslegitimar las reivindicaciones que han venido, por los que han venido luchando el movimiento social. Además, incentiva a la población para que intervenga en las acciones colectivas. Caso Pereira, Bogotá, en donde la gente, en Cali, en donde la gente
del común se arma para poder controlar la protesta porque no está de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces, cuando el discurso incentiva a que la gente haga esto, pues responde de manera agresiva y empieza a agredir, asesinar a los compañeros y compañeras que hoy están protestando. Y por última, pues, utilizan los recursos estatales para judicializar a los compañeros y compañeras. Entonces conocemos los falsos positivos judiciales, entre otros factores que el mismo gobierno puede manipular para que la protesta se siga deslegitimando. Gracias. Mira, hay una cuestión bien preocupante, ¿no? Y es que ha venido como creciendo todo esto, toda esta situación en el país y pues esto nos invita también a preguntarnos qué es necesario para que esta situación de violencia y criminalización pare. Santiago, por favor, ¿nos puede ayudar a una reflexión aquí también? Bueno, digamos que es decir, la situación que estamos atravesando es muy difícil y no es claro el escenario político, pero lo primero que hay que hacer es exigirle al gobierno garantías para la movilización. O sea, que cese la represión militar, también la represión paramilitar, y en la medida en que disminuya la violencia homicida y represiva, pues podemos empezar a discutir. Eso me estoy respondiendo pues con relación a la coyuntura política, pero más allá del quehacer inmediato, lo que hay que hacer es implementar el acuerdo de paz, reformar la policía, sacarla del Ministerio de Defensa, ponerla en el Ministerio del Interior. No solo reformar la policía, sino también dar la discusión de quitar a la policía de dimensiones de la vida social. O sea, ahí nos metemos a otro punto, pero yo creo que hay un montón de situaciones que hoy en día la policía es la que responde, que podrían ser otras instituciones, comunitarias, vecinales, sociales, pero aquí la policía la quiere meter en todo. Y tiene que ver, pues, por el conflicto armado, por el aura de sospecha que tiene la protesta. Pero bueno, entonces, recapitulando, en lo inmediato, exigirle al gobierno garantías. Yo no creo que se pueda discutir mucho si hay una represión homicida, y lo digo con toda franqueza. Pero ya más estructuralmente, pues cumplir el acuerdo de paz. Les mencionaba el acuerdo 2.2, un proyecto de ley que le dé garantías a la movilización, reformar a la policía, sacarla del Ministerio de Defensa. Yo le sumaría también abrir la apertura al diálogo con los sectores sociales. Hay ciudades que necesitan urgentemente atención gubernamental para poder concretar las exigencias de la ciudadanía. Y por supuesto, exigirle al gobierno nacional la respuesta concreta de los 52 muertos que hoy dejan las protestas en Colombia, las 15 víctimas de violencia sexual que se han presentado durante estas protestas y que el gobierno nacional hoy tampoco ha dado la cara. La fuerza pública hace lo que se le da la gana y eso lo hemos visto durante todas estas jornadas. Y por supuesto, esa es una exigencia que no debe bajarse de la mesa o desde los diálogos que se hagan con el gobierno nacional. Yo le sumaría el desmonte del ESMAD. Hoy Colombia no necesita más represión ni necesita más fuerza pública que esté pendiente de la ciudadanía, sino al contrario. Además, si van a actuar de la forma en que están actuando durante estas protestas, lo mejor es que el gobierno piense realmente qué hacer con este escuadrón antidisturbios. Entonces, yo creería que primero abrir la apertura al diálogo, escuchar a las comunidades, escuchar a la gente que está en las ciudades exigiendo atención y, por supuesto, al resto de sectores que de alguna manera u otra nos hemos venido movilizando. También quería sumarle a eso y es que en Florencia pueda que no nos presentemos en disturbios en las movilizaciones, pero resulta que durante las jornadas que se han presentado, compañeros y compañeras han sido perseguidas por la fuerza pública vestidos de civil y eso también lo hemos venido denunciando y creo que es pertinente que aunque acá no se presenten disturbios, se presentan ese tipo de estigmatización y persecución. Entonces yo creo que hay ciudades en las que no se habla mucho porque se desconocen muchas cosas, pero también deberíamos entrar a conocer y a dialogar con esas personas porque el desconocimiento también permite que desaparezcan compañeros y que al momento no sepamos dónde estén o cuál será su paradero. Gracias. Sin lugar a dudas,
pues requeriríamos mucho más tiempo para seguir reflexionando y escuchándole a cada uno de ustedes con todos estos aportes para poder entender y también ver cómo salimos de esta encrucijada, ¿no? Para ir cerrando ya este espacio, nos gustaría pues escuchar a Santiago y a Karina que nos ayuden con una reflexión sobre las garantías para los manifestantes para la protesta social. Bueno, como venía diciendo, yo espero que cualquier desenmarañamiento de la actual encrucijada en la que estamos, porque efectivamente estamos en una encrucijada donde todavía no se instala una mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, las movilizaciones persisten, buena parte de la movilización no alcanza a verse recogida en el comité. Frente a toda esta maraña, lo que no hay duda es que tiene que cesar esta rutina macabra de que las y los colombianos se despiertan en las mañanas, quienes pueden, quienes pudieron dormir, para ver a través de las redes sociales cómo murieron X cantidad de personas el día anterior. Eso no puede seguir pasando. Entonces, lo fundamental sí es un movimiento sostenido que le exija al gobierno que cese la represión. Bueno, yo le diría a la ciudadanía que sigamos encontrándonos en los espacios de protesta artísticos, masivos, obviamente también dando nuestra posición política y nuestros aportes a la coyuntura actual. La construcción de pliegos regionales es importante y por supuesto las asambleas regionales. Hoy en Florencia, por ejemplo, hay una aglomeración de campesinos y campesinas exigiendo el cumplimiento de los acuerdos. Y también la Guardia Indígena ha llegado y se encuentra en la universidad. Entonces hay exigencias concretas y hay que seguirnos encontrando, seguir construyendo y por supuesto seguir trabajando en el tema de las exigencias al gobierno nacional. Y pues no cesar, hay que seguir, continuar con la movilización y bueno, cuidarnos entre todas y todos. Gracias Santiago y Karina por estas importantes reflexiones que nos han compartido aquí. Y a todas las personas que nos ven, decir que desde la Comisión de la Verdad queremos dejar un mensaje, ¿no? La protesta social es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución, ¿no? Llamar terrorismo o criminalizar los clamores de la ciudadanía indignada por las políticas de gobierno incita a que la fuerza pública violente más a la ciudadanía. Desde la macroterritorial de la Orinoquía y de la territorial Caquetá de la Comisión de la Verdad, hacemos un llamado para que pare la brutalidad policial, para que pare la criminalización de la protesta y se ofrezcan todas las garantías para los y las ciudadanas que se movilizan. Invitamos a priorizar la defensa de la vida, la defensa de la integridad, de la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo invitamos a priorizar el diálogo y la escucha para tramitar los conflictos sociales y los reclamos de la ciudadanía. Por último, pues queremos hacer una amplia invitación a todos y todas las personas que deseen participar en el lanzamiento del documental Un Triunfo para la Paz, una experiencia en proceso hacia la reconciliación en el municipio de La Montañita, Caquetá. Este espacio será mañana jueves 13 de mayo a las 7 p.m. por las redes de la Comisión y del Espectador 20+. Muchas gracias y hasta pronto.